Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1, dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Qué puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Señor Dios, habla a nuestro corazón a través de tu palabra y ministra nuestra vida, así como operaste en la vida de este hombre, levantándolo, Señor, de una parálisis, de un dolor, de una enfermedad. Pedimos, solicitamos que haga lo mismo, hablando a nuestro corazón, aumentándonos la fe. Háblanos, porque cuando tú hablas todos somos bendecidos y beneficiados. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Ese texto me ha dado el tema: el poder del perdón. Diga conmigo: el poder del perdón. La Biblia nos presenta a un Dios de amor, un Dios de misericordia, a un Dios perdonador que perdona a los pecadores. Hay una frase que es acertada, aunque no está en la Biblia. Ella fue dicha por un sabio que no hace mucho murió. Y la frase dice así: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No está en la Biblia. Muchos dicen, la Biblia dice, Dios ama al pecador y odia al pecado, o odia el pecado y ama al pecador. Pero no sé si ustedes conocieron, escucharon hablar de Mahatma Gandhi, ¿sí? Un peloncito de la India. Él dijo esta frase, no está en la Biblia. Y muchos usan como si fueran palabra bíblica, aunque es una palabra, digamos, acertada. Dios, Él aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. El pecado aleja al hombre de Dios. El pecado es separación, separa los hombres de su creador. Pero lo que me refiero en ese texto es que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Su perdón es como medicina para todos aquellos que piden a Dios que le apliquen su alma. El poder del perdón tiene dos principios que me gustaría compartir con usted y colocar de forma rápida, para que usted lo tenga, lo aplique en su vida y salga de aquí descansado de sus pecados, con una nueva carga. El poder del perdón, lo primero que hace en la vida de una persona es cancelar nuestra deuda. ¿Cancelar qué? Cancela nuestra deuda. Mira lo que Jesús dijo a este hombre que estaba paralítico. Él no necesitaba otra cosa, escuchar otras palabras, sino que, mire, lo que necesito es que me sanes. Pero el Señor lo miró y dijo ante todos: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué necesitaba él? Realmente sus amigos lo llevaron para ser sano, para ser sanado, levantado. Pero aquí el texto dice que Jesús lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra aquí que yo usé para pecado es deuda.
Y el pecado realmente es una deuda que el ser humano tiene con Dios. La palabra deuda significa en el diccionario obligación que uno tiene de pagar o reiterar a otro una cosa o cumplir un deber, una obligación. También significa deuda, pecado, culpa o ofensa. Eso significa, y debemos discernir, tomarlo de esta forma, esta palabra en el nombre del Señor. La Biblia nos revela que somos nosotros deudores. Deudores para con Dios, para uno con los otros. Y la Biblia coloca que Jesucristo, al enseñar a sus discípulos a orar, Él dice, Padre, Él colocó de esta forma, cuando Él estaba también en la cruz, diciendo, perdona nuestras deudas, perdona no sé qué. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, enseñando a los discípulos a orar, cuando alguien le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Él comenzó diciendo, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Y una de las frases que Él usó fue, perdona nuestras deudas. Cuando Él habla de deuda, no está hablando de una suma de dinero. Está hablando de pecados que es en contra de Dios. Pecado aquí se refleja una rebelión, como una rebelión en contra de lo que Dios ha determinado, en contra de lo que Dios ha dicho. Él dijo una cosa y nos rebelamos y hacemos otra. Y así vamos adquiriendo delante de Dios una deuda. Y cuando Dios nos enseña a orar, Él dijo, en tus oraciones diga al Padre, en mi nombre, en nombre de Jesús, perdona nuestras deudas. Esto quiere decir que nuestra deuda no es con una sencilla persona, es contra la persona del Padre Celestial. Nuestra deuda es en contra de Dios. Y Él como creador un día va a pedir cuenta a sus criaturas y va a llamar nuestra atención y decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo pagaste? ¿Cómo actuaste allá en la tierra? Esto quiere decir que nuestra deuda es nada más y nada menos en contra de nuestro Dios, en contra de nuestro creador. Aunque tengamos todo el dinero del mundo, no podemos pagar la deuda del alma humana, porque está escrita en la Biblia Sagrada, el alma que pecare, esa que morirá, se separará de Dios. ¿Cómo paga el hombre en cuanto a su pecado? Pecó, la única manera de pagarle es con la muerte, con la separación, es la única, no hay otra forma. La palabra de Dios dice que cuando el hombre pecó al inicio, Dios mismo pagó sus pecados a través de una muerte. Para cubrir sus pecados, mató un animal que no tenía nada que ver, un animal inocente, y con la sangre de él, que era inocente, Dios tomó, lo consideró como una paga, y tomó la piel del animal y cubrió la desnudez del ser humano. Dios fue el primer que hizo eso. La Biblia también nos revela en Romanos capítulo 3, 6, versículo 23, diciendo esta palabra, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Con eso debemos pagar. Pecó, págalo. ¿Con qué? Con la muerte. Todo aquel que peca, que está en una vida de pecado, la única forma de pagarle su deuda es con la muerte. Ahora, ¿qué es muerte? Separación. Pagó, te separas de Dios. Pecó, te separas de Dios. Pecó, cuanto más pecados se convierte en iniquidades. Y cuanto más iniquidad, más separado, más alejado de Dios quedamos. Más separado de Dios quedamos. Así que Dios no se aleja de uno, es uno que se aleja de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la separación. Es la única forma de pagar. La única forma de pagar nuestra deuda así es muriendo. Como nadie podía pagarlo, como nadie podía hacerlo, pagar la deuda a través de la muerte, porque los hombres son pecadores y si mueren así estarán separados de Dios eternamente. Todos somos sucios delante de Dios, todos tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Aunque tú y yo no vivimos más en el pecado, tenemos una naturaleza de pecado. La palabra de Dios dice que no podíamos hacerlo por esa naturaleza de pecado que está en nuestras entrañas. Y como no podían hacerlo, Dios envió a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar. Él inocente, que no tenía nada que ver con mi pecado, Él tomó mi lugar, como Juan dijo, presentándolo a la humanidad. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borra los pecados del mundo.
Es lo que él quiso decir. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo, consumado es. Con estas palabras, consumado es, porque el propósito, uno de los propósitos por los que Cristo murió en la cruz era para borrar nuestros pecados, restaurando el hombre a la posición del dominio que Dios lo llamó al principio, del reino. Ahí está en el reino de Dios como cabeza para que Dios lo guiara. Pero uno de los propósitos primarios y principales era borrar nuestros pecados. Y cuando él dijo consumado es, en ese momento él consumó la paga de nuestra deuda que nosotros teníamos. Él lo borró. Toda persona que viene a Cristo, que se entrega a Él, a Cristo Jesús, tiene en sus manos un recibo que dice, Padre, yo pagué la deuda de esta persona. O sea que uno que viene a Cristo Jesús, que es pecar, usted sabe, es mentir, es robar, es matar, todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a las normas de fe, de conducta que nosotros tenemos. Eso nos aparta de Dios. Todo pensamiento, mal pensamiento, ideas, pecamos en obra, pensamientos que son obras, que son hechos, pensamientos, las maquinaciones del corazón, lo que nosotros vemos, oímos, lo que entra en nuestra vida puede contaminarnos y eso puede llevarnos a la caída, al descenso y al pecado. Y cuando caemos, no podemos levantarnos si Dios no toma la iniciativa. Y Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y allí derramó su sangre, fue flagelado, allí fue golpeado, allí fue maltratado. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, declaramos que en nuestras manos Dios nos ha dado un recibo que dice así allá: yo cancelé tu deuda. Cuando yo compro algo, yo tomo esto como propiedad mía y me dan un recibo para probar que yo lo compré. La Biblia dice que tú y yo en la cruz fuimos comprados por buen precio. Y el Señor nos ha entregado este recibo. Este recibo dice: borré tus pecados, sané tus heridas. En ese recibo hay una estampilla, un sello. Por eso cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos sella como propiedad de Dios. Somos propiedad del cielo. En una carta, cuando la enviamos, colocamos una estampilla como sello diciendo: no pueden violar esto es propiedad de uno y va dirigido a una persona. Entonces sellamos para declarar que no se puede abrir. Dios ha colocado en nuestra vida este sello como estampilla, como prueba de que le pertenecemos a Él. Y ahí está escrito en este sello que Dios ha borrado nuestro pecado. Está diciendo: Padre, yo pagué la deuda de esta persona. En 1 Juan capítulo 3 versículo 5 dice la palabra: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar nuestros pecados, nuestra separación. ¿Qué hizo Jesús entonces? Jesús, de este lado, Él tomó la mano del pecador. Dios representando a Jesús, Él toma la mano del pecador y trae la mano del pecador y une en la mano del Padre y le dice: Padre, yo pagué su deuda, yo borré sus pecados, yo anulé y quité sus pecados. En la Biblia Sagrada dice que Jesucristo, como sumo sacerdote de nuestras almas, Él tomó su preciosa sangre, su misma sangre. Si usted se acuerda, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había un sumo sacerdote que una vez por año entraba en el santísimo lugar, en el santo de los santos, y él entraba con sangre, presentaba la sangre diciendo por el pueblo que había pecado. Y cuando el pueblo estaba alrededor, Él presentaba en primer lugar por Él y luego por el pueblo. Ahora Jesucristo, Él tenía que entrar en el velo primero. En este velo pasaba y entraba en este lugar, y la presencia de Dios representada en el arca de la alianza. Jesucristo, Él tomó su sangre. La Biblia dice que Él ascendió al cielo como sumo sacerdote de nuestras almas y entró en aquel velo que está allá arriba, que vemos que nos da este efecto azul, y entró en la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. En la Biblia Sagrada se traduce como el trono de la gracia de Dios, y Él mismo como sumo sacerdote presentó delante de Dios su preciosa sangre. Y cuando presenta su preciosa
esa sangre invadiendo aquel velo. Él está diciendo al Padre, una vez por todas las veces, ya no necesitan matar ningún inocente, ningún animal, pero yo, una vez por todas las veces, yo presento mi preciosa sangre delante de ti, oh Padre, por cada uno de ellos. Y aquel que se entrega a Cristo ahora tiene la autoridad de decir, como Juan lo dijo, que soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Y tenemos en nuestras manos esta acta, esta prueba en nuestro corazón firmada, diciendo, ya no hay nada en contra de ti, has sido perdonado tus pecados, eres un pecador pero lavado por la sangre de Cristo. Ya Satanás no te puede apuntar el dedo. Si Martín Lutero en una oportunidad dijo así, porque se presentó el diablo y le dijo, tú eres un pecador miserable y yo tengo la lista de tus pecados, no puedes más estar predicando y anunciando porque eres un sencillo y miserable pecador. Martín Lutero dijo así, pero ¿cuáles son mis pecados? Y le presentó la lista y comenzó a decir todas ellas, y no era pequeña, era grande la lista de sus pecados de Martín Lutero, el reformador, y decía pecado de eso, pecado de aquello. Y él comenzó a preguntar, ¿cuáles más pecados? ¿Cuáles pecados son más? ¿Y cuáles más? Y comenzó la lista, era interminable, hasta que llegó a un punto que se acabó. Y el diablo para y dice así, aquí termina. Y ya viste que la lista es grande, y si este rollo de pecado de tu vida son centenas y de miles, sí, yo me acuerdo que todo eso lo hice. Sin embargo, puede escribir ahí abajo Satanás, que la sangre de Jesucristo me ha lavado y me ha limpiado de todo pecado. Ahora nosotros decimos así, Satanás es tan pobre, tan miserable, que ni la llave de su casa él tiene. Cristo la tomó cuando él bajó a las partes más bajas, puso sus pies sobre la cabeza del diablo y le tomó las llaves de la muerte y del infierno. Ahora él es pobre, él sí es desnudo, culpable y condenado en la eternidad, porque allá él pecó. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de decir hoy, la sangre de Cristo me lava, me limpia de todo pecado en el nombre de Jesús. Y si Satanás te habla tu futuro y te habla tu presente más bien, y todo lo que tú estás diciendo, y te dice dónde vas a parar, hablando de un futuro de condenación, tú le vas a hablar a él de su pasado. Él te habla de tu presente diciendo eres un pecador, y usted dirá soy lavado por la sangre de Cristo. Pero tú, Satanás, está condenado. Este es tu futuro en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tú y yo somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Amado, Dios nos trajo perdón. Mientras nosotros tenemos en nuestra vida de pecado condenación, cuando vamos a Cristo Jesús, su sangre preciosa nos lava, nos limpia. Y esta es la más grande liberación, es el perdón inmediato de Dios. No importa cuántos pecados, la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El poder de Dios perdona, Dios te cubre, Dios te sana, Dios te perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar en esta vida. Apenas hay uno que Dios dijo, la blasfemia en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Pero aparte de este pecado, todo pecado, aunque sea asesino, aunque sea un malhechor, que diga ya no hay solución para mí, si confía en el poder de Dios, Dios lo puede limpiar. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Mira a tu hermano, dile, Dios te puede limpiar. Dios te puede limpiar. El perdón es una potencia que cancela nuestra deuda. Nuestra deuda no nos deja avanzar. El pecado, él anula nuestras bendiciones. El perdón anula calamidades. Una calamidad, vivir paralizado. Este señor de la camilla estaba paralizado, necesitando que cuarto lo cargara. Una persona que vive en pecado está anulado, paralizado, estancado. Necesita el perdón de sus pecados. Quizás usted tiene algo en contra de alguna persona, pida perdón. Quizás alguien tiene algo en contra tuyo, pida perdón también. Reconcilíate con tu hermano. Es la única manera de anular una calamidad en nuestra vida. El perdón de Dios puede aliviar, quitar nuestras cargas, quitar lo que está encima, pesado sobre nuestro corazón y nuestra mente. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si usted piensa que no, está difícil tener un buen matrimonio.
Está difícil tener y criar hijos. No diga que no. Si usted ve en las noticias por Facebook, por cualquier noticia, ya hay personas buscando por ahí las escuelas que nosotros firmemos. Si estamos de acuerdo que nuestros hijos tengan educación sexual en las escuelas. ¿Y qué quiere decir eso? Que quieren implementar la ideología de género. Llegué a Colombia y dijeron así: pastor, ore, porque la escuela de fui a inscribir a mi hijo en la escuela. ¿Y qué te dijeron, hermana? Me dijeron en la escuela que ya no pongo ni masculino ni femenino. ¿Qué sexo tiene mi hijo? Él decide lo que quiere ser cuando esté grande. Pero la Biblia Sagrada, ella guía mi fe, ella me orienta. Y ella dice que en el principio creó Dios hombre y mujer. Los creó y los bendijo y los casó. Y dijo: crecer, multiplicaos y llenar la tierra y dominad. Quien tiene que dominar es el matrimonio. Es la familia tradicional que Dios puso, no la familia con la mente poluida. Estamos en tiempos difíciles. Es difícil vivir en la calle. Tenemos que cuidar la billetera. Hoy, antes no era tanto. Vino un joven, está con nosotros aquí estos días. Estamos mandando hacer algo para un evento. Y él dijo: no puedo llevar esto. ¿Por qué? En el camión es peligroso. Tiene que ser de otra forma. No puedo llevar. Días pasados uno llegó: pastor, entraron en el camión, robaron todo el mundo. Robaron todo el mundo. Y otro robaron. Cosas parecidas. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Mira a tu hermano y dile: los tiempos son difíciles. Así está el tiempo. Pero el Señor Jesús nos dice que tengamos paz. Bienaventurados los pacificadores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bienaventurados aquellos que promueven la paz. Debemos ser pacificadores, buscar la bendición de Dios, no la guerra. Es tan difícil el tiempo que nosotros estamos viviendo, que aún nosotros aquí, que estamos aquí escuchando la palabra, alguien que nos va a escuchar por internet en un momento, estamos en un coche manejando y pasa uno y nos mira así, nosotros igual, parecen que estamos luchando como si fueran dos perros, así, de tan difícil que es, uno estresado, pastores suicidándose, gente quitando su propia vida con ganas de morir, de no vivir más. Tiempos que difíciles. Personas cargadas, llenas de carga en su corazón. Pero el Señor Jesús, si una persona entrega su vida a Él, entrega su corazón, el Señor puede cancelar sus deudas, quitar sus cargas. La invitación de Cristo todavía está hecha. Y ella dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Amén. Él te hace descansar. Otro texto dice: echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Mira a tu hermano y dile: Él cuida de ti. Dios cuida de ti. Él cuida de tu vida. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor todavía nos está invitando a ir a la cruz, a ser perdonados, limpiados. Hay descanso en Cristo Jesús, hay perdón en Cristo Jesús para nuestra vida. Él nos perdona. La razón por que mucha gente está deprimida, está enferma, está necesitada del perdón de Dios. Que Dios lo perdone, que Dios los limpie. Hay una cosa, mi amado: cuánta gente depresiva, que aunque hay una multitud de gente alrededor de ella, se siente sola, desamparada, desanimada, con ganas de morir, con depresión. He sabido de personas que han salido de un culto como este, han puesto una cuerda en su cuello
y han quitado su butaca. ¡Pum! Y han muerto. Gente con depresión. ¿Quién les llevó a hacer eso? Y hay pastores defendiendo el suicidio, defendiendo, diciendo, no importa, porque tiempos difíciles, que la doctrina ya no habla más en contra del pecado. La Biblia habla en contra, porque tu vida no es tuya, tu vida es de Dios. Dios te dio un tiempo y tú tienes que cumplirlo. Y si si lo quitas, es por una buena causa, no importa. Es matar a otros, es homicidio, matarse a sí mismo, suicidio, y ambos es pecado. Y estamos en tiempos como estos, que hay gente depresiva, deprimida, quitando su propia vida. Solo el perdón de Dios para quitar esta carga pesada que uno está llevando. Si el Señor Jesús no la quita, la muerte es segura. Uno ya está muerto. Los que están muriendo mundanos ya estaban muertos, porque están muertos espirituales. Necesitan un encuentro con Dios, ser sanados, ministrados. Pero el perdón de Dios lo primero que hace es cancelar la deuda, y uno siente que ya no hay deuda. Una cierta persona me buscó y dijo así: pastor, me quería suicidar. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas deudas, no tenía cómo pagar, entonces la única forma es ¡pum! Yo dije: ¿y quién te hizo esa deuda? Un demonio. Un demonio me atacó. Y yo dije: ¿cómo era ese demonio? Ella dijo: un demonio, pastor. Y yo comencé a investigar su vida. ¿Cómo es la deuda que tienes? Yo compré y quedé endeudada con el banco. ¿Cómo? Con una tarjeta. Ay, ya sé cuál es el demonio. El demonio se llama tarjeta de crédito. De la voluntad de uno se endeudó y está por aquí colgada. Ya estaba por un demonio llamado tarjeta de crédito, que uno compra y compra y compra y compra y ya no hay cómo pagar. Y uno queda colgado, loco. Y única forma que ve para huir de eso, porque le están cobrando, me voy a quitar la vida. Esa no es la solución. Uno va a pagar para siempre en el lugar que uno va a estar. ¿Y sabe cuál es el peor infierno? Quemar en una llama, pastor. No. El peor infierno es estar lejos de Dios. ¿Me está escuchando? El peor infierno, porque Dios es luz. Sin Dios estamos en tinieblas, porque Dios es amor. Sin Dios no tenemos amor. Mira, Dios es amor, Dios es paz, Dios es luz, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Quien tiene a Dios está lleno de todo eso. Todo eso está en su vida, todo eso está dentro de su alma, todo eso está dentro de su corazón. Dios es paciente. ¿Sabe qué dice allá? Dios es un Dios de nariz grande. Así dice. Hay uno dice: ¿por qué entonces de nariz grande? Se traduce por misericordia, sí. Porque es tan grande, tan grande, tan grande la nariz de Dios, que antes que el olor llegue de tu pecado y Él lo sienta, ya te perdonó. Él ya limpió todas las manchas de tu pecado. Y lo que impide que usted salga adelante, ay hermano, es el pecado. No es una casa que te hace falta. Grande que antes que el Dios lo sienta, Él ya perdonó tus ofensas. Por eso Él es grande y ricas sus misericordia. ¿Sabe que el Señor le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. La gente pensaba en su corazón: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dijo: para mí es fácil perdonar, y con el mismo perdón yo sano, para que ustedes sepan que yo tengo autoridad de anular la consecuencia del pecado. ¿Sabe por qué Él estaba así? Cuando Adán pecó, lo primero que hizo en la tierra fue maldecir. Maldijo la tierra el pecado de Adán. Dios no maldijo al hombre nunca. No hay ninguna maldición que Dios le dio al hombre. Dios le dio un don. ¿Sabe cuál fue el don? De trabajo. Dios dijo: a partir de ahora, con el sudor de tu frente vivirás.
Amén. Así vas a trabajar. Yo te voy a dar un don, porque a partir de ahora vas a tener que explorar tu potencial, ensancharte. Vas a partir de ahora conocer que aquel que cree en mí todo lo puede, y aquel que no cree quedará estancado. Todo lo puede. A partir, Dios le dio un don. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores. A la serpiente comerás polvo todos los días y te arrastrarás. Y por tu causa, hombre, la tierra ha sido ¿qué? Maldecida. Te producirá espinos y cardos. Eso significa algo que tocará el cuerpo del ser humano. Cuando Jesús perdona, anula esa consecuencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando Él me perdona, la Biblia dice que por sus heridas no voy a ser sanado. Por sus heridas hemos sido sanados. Ya fui, soy sano. No voy a ser. Por el sacrificio de Cristo no voy a recibir bendiciones. Soy bendecido con toda suerte de bendición en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo Jesús. Entonces yo no voy a ser una bendición. Yo soy bendecido por el Señor. Ya las tengo. ¿Qué debo hacer? Tomar posesión de lo que ya es mío. El Señor le dijo al Israel así: te doy esta tierra. Allá hay el Heveo, el Jebuseo y todos los Eus que estaban allá. Vaya y tome la tierra, es tuya. Ya era de ellos, gratis, pero tenían que luchar en contra de gigantes. Usted tiene que, para disfrutar de las bendiciones, hay 3 gigantes que usted tiene que vencer. Primero, el mundo. Segundo, la carne. Y tercero, el diablo. No quiere que usted disfrute de las bendiciones. El mundo es el reino de los gigantes. La carne, el instrumento del gigante. Y el diablo, el padre de los gigantes. Usted tiene que vencer a los 3 si quiere disfrutar de lo que Dios ya te dio, en la tierra que Dios te prometió. Y yo profetizo que México es la tierra de nuestro milagro, es la tierra de nuestra bendición. En el nombre de Jesús. No tengo que ir a tierras gringas para hacer bendición y para bendecir mi familia. Si estoy en el centro de la voluntad de Dios, caerá 1000 a un lado, 10,000 al otro lado. A mí no llegará. ¿Usted lo cree? En nombre de Jesús. Y estoy firmemente decidido a creer que México es la tierra de nuestro milagro. Y no importa si yo no estoy en, como alguien puede pensar, en el lugar, para algunos, el lugar más hermoso de la nación mexicana. Pero para mí es el lugar más rico, más hermoso, yo soy el hombre más afortunado de la nación mexicana por estar en este lugar con ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios me dio. Y si usted está aquí, yo quiero creer que Dios te preparó para este tiempo y para este momento, y para que unamos fuerza, abrazarnos para una obra gigante de Dios que viene para nuestro país. Y todos aquellos que están cargados y cansados van a descansar, porque usted tiene una palabra, una respuesta de Dios para cada uno de ellos. ¿Usted lo cree? Levante su mano conmigo y diga: Señor Jesús, yo creo tu palabra, yo creo en tu nombre, y que grandes cosas están por venir de parte tuyo para nuestro país a través de nosotros. Ahora mira a tu hermano y dile: tú eres la respuesta de Dios. Si alguien pensó en una respuesta, Dios pensó en usted. Si alguien pensó en la solución de un problema, Dios pensó en usted. No es dinero, no es empresa. La herramienta que Dios preparó fue usted. Usted es la respuesta de Dios para este tiempo. Amén. En nombre de Jesús. Y Dios cuenta contigo para un gran cambio, grandes cambios, extraordinarios cambios, en el nombre de Jesús. Ahora dele gracias a Dios por ser respuesta tuya para cambiar nuestra nación. En el nombre de Jesús. Prepara su corazón ahora. Grandes cosas están por venir. Y grandes cosas están por venir.
Grandes cosas Dios hará en ese pueblo. Aleluya. Y grandes cosas están por venir. Grandes cosas Decláralo. Dios hará en ese pueblo. En medio de usted Dios hará cosas grandes. Esas manos que tienes, Dios las usará. En el nombre de Jesús. Decláralo, dilo. Nadie es como nuestro Dios. Y nadie es como nuestro Dios. Sí, Señor. Y nadie es como nuestro Dios. Y nadie es como nuestro Dios.